sigue los pasos de Jesús. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Pues para esto fuisteis llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Que el Señor añada la bendición a su palabra. Toda la palabra de Dios, toda la vida de Cristo nos debe a nosotros enseñar. Y hay un llamado ahí a seguir su ejemplo. En la medida que tú vas conociendo de Cristo, te va a llevar a crecer en pasión por Él. En la vida hemos sido apasionados por muchas cosas. A mí, imagínate el fútbol, o en algún momento la política, o en algún momento ese enamorado. Pero cuando tú conoces a Cristo, todas las cosas pasan a un segundo plano. Y Él es nuestra mayor pasión. Pero eso sí, tiene que ser en una relación de amor para obedecerle. Juan 14:15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Cuando tú conoces de Dios, tú le aprendes a amar, le aprendes a obedecer. ¿A cuántos y a cuántas cosas hemos seguido? Le hemos dado importancia y nos han fallado. Y a quien padeció por nosotros, ahí te la dejo. No me responda. Usted se responde solito. Él nos dice que le sigamos. Sus apóstoles también nos dan ese imperativo. Seguir a Cristo. Pero eso sí, recuérdalo. Es como Él lo dice en su palabra. Y te tengo que hacer énfasis de esto. Si alguno quiere venir en pos de mí, niégase a sí mismo. No es fácil. Tome su cruz. Menos fácil es. Y sígueme. Negarnos a nosotros mismos en algo tan sencillo. Levántate a las 5 de la mañana a orar. No. Difícil. Pero hay veces hay que hacerlo. Tomar la cruz. Cuando alguien te ofende, tú le pides perdón y tú dirías, no, él tiene que pedírmelo a mí. Tú le picas adelante y le pides perdón. Eso no es fácil. Esto es tomar cruz, yo. Y ahí sí puedes seguirle. ¿Sabe quiénes hacen esto? El que es siervo. Y el que es siervo, ¿sabe por qué es siervo? Porque está dispuesto para su Señor. Sencillo. Esa es la definición. Seguir a Cristo cambia vidas. Claro que sí. Por eso es como Él dice. No como yo en mi propia opinión pueda decirlo. Es como Él dice. Hay padecimientos. El que te dijo que todo es chévere, no te dijo la verdad. Hay padecimientos bíblicamente. Se te va a complicar la vida. No te va a llover dinero. No es así. Dios te va a bendecir. Pero hay complicaciones. Ahora,
Cuando tú vas a la palabra y tú ves la vida de los hombres que siguieron a nuestro Señor, yo hago una conclusión para mí y la voy a decir ahora. No hay nada mejor. Así hayan padecimientos, así se te complique la vida, no hay nada mejor. Y cierro la conclusión con esto. Quien no le sigue, no es salvo. No importa que tu mamá haya orado por ti. Si tú en lo personal no le sigues, no eres salvo. Y si no le estás siguiendo, te estás perdiendo de lo mejor de tu vida. Pidámosle al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo, que nos revele hoy. Sería muy triste que pasaras por la tierra y no conocieras aquel de quien profetizó Isaías, capítulo 9, versículo 6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre sus hombros, y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, Jesucristo el Señor. No puedes pasar por el planeta Tierra. Pastor, tengo 70 años. Bueno, dale, no te quedan mucho. Tengo 20. Mejor, vas a pecar menos. Dale. El apóstol Pedrito, usted sabe que Pedrito pues fue sacado de un puerto, no era el Callao, era el puerto de Galilea, parecido al Callao o a Chimbote, a Chincha, va a ser más famoso. No, Chancay, perdón. Está más allá. Pedro nos enseña cómo seguir a Cristo. Y diría alguien, no, pastor, pero eso es muy obvio. Sí, pero tenemos que ser enseñados. Pedro insiste en temas, oye, que son básicos para el cristiano. Estos días le predicaba que Pedro enseñaba nuevamente sobre la salvación. Se nos tiene que refrescar cada cierto tiempo. Ahora, Pedro quiere enseñarnos a seguir a Cristo. Pedro le habla a cristianos que enfrentan persecución, que enfrentan tribulaciones, esclavitud, opresión. Estos cristianos judíos, pero están fuera del territorio de Israel, tienen tres opciones. Una, renunciar a su fe. Dos, rebelarse contra el sistema. Tres, seguir las instrucciones de Pedro. Y Pedro aprovecha los primeros 4 capítulos de su primera carta para instruir a estos esclavos. Él les enseña cuáles son las obligaciones en la sociedad. Como hijo de Dios, la iglesia tiene un comportamiento en lo que nosotros llamamos iglesia. Pero como la iglesia eres tú, donde tú vayas, tienes ciertas obligaciones como ciudadano peruano o como ciudadano extranjero en una tierra. Hay leyes. Y Pedro les está hablando a ellos sobre instituciones, niveles de autoridad que hay que respetar y que hay que obedecer. Pastor, ¿hay esclavos? Claro, porque todas las personas
debemos alinearnos en las disposiciones de las leyes terrenales. Es lo que Pedro le está enseñando a ellos. En esa primera carta, en el capítulo 2, versículo 13, dice: por causa del Señor, sométense a toda institución, ya sea al rey como a superior. Como que no suena muy bonito. Imagínate en algunos países donde los que gobiernan, mejor ni los voy a nombrar, pero hay que sujetarse. Por lo que está escrito ahí, no es fácil, esto no es fácil. El que diga, ay, ser cristiano es tan fácil, no te está diciendo la verdad. Tiene sus complicaciones. Y el versículo hay que entenderlo. Me está diciendo que la voluntad del Señor es que yo como cristiano aprenda aquí en la tierra lo que es sujeción. Ese es el evangelio. Detrás de cada persona, sea pecador ultra plus cool, sea pecadorcillo, sea pecadorazo, detrás de cada ser humano está la imagen de Dios. Esa es la iglesia. La iglesia es llamada a impactar a las personas, no solo desde un mensaje en el púlpito, sino en nuestro caminar. Cuando tú vas por Ciudad en San Juan, o por Óvalo Guandoy, o ahí en Puente Nuevo, cuando tú vas a que no sabes ni para dónde vas, ahí va un hijo de Dios. Ay, ese hijo de Dios. Qué hermoso en el mundo espiritual. A veces somos feones aquí en la tierra, pero para Dios, hermosos. Eso no es fácil. Pero ese es el plan de Dios. ¿Por qué nos sujetamos? ¿Por qué? Por temor a Dios. Temor a Dios no es miedo. Temor a Dios es agradar a mi Señor. Yo soy su siervo. Ese es el temor a Dios. El del hombre es el que es miedo. El de Dios no. El de Dios es querer agradar a mi Señor. ¿Por qué más nos sujetamos? Para honrar a mi Señor. Porque honrar a nuestro Dios es reverenciarlo, obedecerle, respetar, mostrarle bien. Eso es honrar a Dios. ¿Por qué más nos sujetamos? Porque amamos al prójimo. No, pastor, yo no amo. Tienes que aprender a amar al prójimo, porque eso forma parte de la ley de Dios a través de Cristo. Ahí aprendemos. No es fácil esto. Pero cuando tú te chequeas, aprendiste a someterte a las leyes. Pedro nos habla de que vivamos como siervos. Y quiero que puedan oír lo que dice esa primera carta de Pedro en el capítulo 2, versículos del 18 al 25. Presten atención. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Porque esto merece aprobación. Si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente, pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamado, porque también Cristo padeció por vosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición, cuando padecía,
no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Amén. Tremendo lo que dice ahí. El que escribe ahí no era así. El que escribe ahí es un hombre transformado por el poder de Dios. Si no, no escribe así. Pedro ya está en Roma y le escribe a criados. Criados eran siervos, pero especiales, preparados, esclavos, pero con cierto nivel, pero esclavos, que el imperio los había hecho esclavos. Eran personas preparadas, como que de la uni o egresados de la San Marcos o de la UCB en Venezuela. El imperio los volvió esclavos, porque en el siglo I el pueblo judío fue sacado de su territorio. Parte de la lucha de hoy. Y los cristianos judíos eran doblemente esclavos, porque la sociedad no los quería. Y Pedro les habla de obediencia. Ay, Pedro, pero es que se te ocurre en una cosa, dijera alguien leyendo la carta de Pedro. Esa es la iglesia en la diáspora, está esparcida esa iglesia. Y esclavos. Pedro los menciona en una carta, eso era respeto, porque un esclavo no era mencionado en una carta. Y Pedro les habla de sujeción. Adentro se sufre. Eso no era fácil. No solamente para él escribir, aunque era más fácil para escribirlo a Pedro que para el que lo leía en su condición de esclavo, habiéndose preparado en la vida para otra cosa. Y quizás alguien le dijo, cuando llegues a Cristo, tus problemas se acabaron. Imagínese usted. Métase ahí. Para la sociedad, el esclavo era una persona incompleta. No tenían alma. Esa era la cultura, la mentalidad del amo. Es que ese que estaba ahí de esclavo, así le cuidara a sus hijos, no era una persona completa. Porque el amo era injusto, era insoportable. Y sin embargo, no solo Pedro, Pablo también escribe en Romanos capítulo 13. Él escribe, versículo 1. Sométese toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido instituidas. Ay, Dios mío, no queda de otra, hermanos. Oye, pero es que ese hombre no me gusta. Dios no te está diciendo que te guste, sino que te sometas por su palabra. Este no es un mensaje que va a sacar aplauso, ni muchos amenes. Pero está escrito y tenemos nosotros como cristianos que caminar en lo que Dios por su palabra nos pide. Lo que Pablo también está diciendo, entendámoslo. ¿Cómo me dijera alguien? ¿Cómo? En la palabra. Ahí es donde podemos entenderlo. En la palabra. Porque yo puedo hablar bonito, pero sin palabra no va a servir. En la palabra. El versículo 20 de Primera de Pedro 2 dice, pues qué gloria hay si pecando sois abofeteados y lo soportas, mas si haciendo lo bueno sufres y lo soportas.
Pedro te pone las dos cosas y te dice que lo segundo ciertamente es aprobado delante de Dios. O sea, sufrir haciendo lo bueno. Es lo que está diciendo Pedro. O sea, no sirve, para el siervo, no sirve sufrir haciendo lo malo. ¿Quién escribe? Un hombre transformado que en algún momento sufrió haciendo lo malo. Pedro sabe lo que está escribiendo. Él sabe. Y por eso esta palabra nos tiene que llevar a crecer. Porque Pedro es un hombre que sus acciones acompañaron sus palabras. Al igual que Pablo. Y es con el Espíritu Santo y su fruto que nosotros vamos a poder padecer. No hay otra forma. Padecer bien, que tenga mérito, que tenga la aprobación de Dios con el Espíritu Santo y el fruto. Y alguien diría, pastor, vine de tan lejos a oírlo a usted, de que tengo que padecer. Y a mí me dijeron, vaya que te van a dar tremenda palabra. Esto es tremenda palabra. Hermano, yo le he dicho que la Biblia es una espada de dos filos. Corta para allá y corta para acá. Yo salí cortado. Ya me he cortado. Todas las semanas me corto. Pero la palabra tiene que ministrarte. Dios sana. Gloria a Dios. Nosotros no somos perfectos, pero sí tenemos que ser correctos. Usted sabe que Pedro lo dijo, que Pablo lo dijo. Esa es la vida cristiana. Y por ser la vida cristiana, también lo dijo Jesús. Y Jesús es el Señor. Él es la cabeza de la iglesia. En Lucas 6, 32, 33 dice, porque si amáis a quien os ama, ¿qué mérito tiene? Porque también los pecadores aman a los que os aman. Con vívere, pata, pana, a los que os aman. Y dice Jesús ahí, porque si hacéis el bien a quien os hace el bien, ¿qué mérito tiene? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Jesús está enseñando, pero muchos cierran sus oídos, sus ojos, su corazón a esta palabra. Esto no es fuerza de voluntad. Ay, te falta voluntad, métale fuerza. Esto es con la fuerza del Espíritu de Dios en tu espíritu. Aquí no hay de otra. Ese es el Evangelio. De eso se trata. Yo sigo sus pasos. Para eso fui llamado. Ese es el propósito de Dios. Eso es obedeciendo la palabra. Eso es con vida de espíritu. Eso es saber que quien te llamó se llama Jesucristo. No el pastor, no una denominación. La iglesia es buena, pero la iglesia no te salva. Es Jesucristo el Señor, la palabra, su espíritu. Eso es. En la iglesia vas a oír una palabra. Pero la iglesia eres tú. Tú te la vas a oír también. Porque tú vas a terminar predicándote tú. Sí, Señor. Yo estoy orando por eso. Y somos varios los que oramos por eso. Tócalos, Señor. Despiértalos en la madrugada. Háblales, Señor. Seguirle aún padeciendo. Pablo nos habla de esto en Filipenses capítulo 1, versículo 29. Dice, porque a vosotros se os ha concedido no solo que creáis en Cristo, sino que también padezcas por Él. Él dice que por la causa de Cristo
no solo crees en Él, sino que también padeces por Él. ¿Te das cuenta, hermanos? Mire, yo he oído predicaciones. Alguien decía una vez que el reino de Dios era todo celebración, porque como reyes teníamos todo. Si no, estos versículos no estuvieran ahí. Claro que Dios te va a bendecir y habrán días de celebración, claro que sí. Hoy nosotros celebramos, estamos vivos, estamos congregados, pero más de uno padeció para completar el pasaje. ¿Usted sabe cuántos padecimientos tuvo el mendigo que recogía sobras de la comida del rico? Y usted sabe a dónde fue Lázaro el mendigo y usted sabe a dónde fue el rico. Pero eso es otro mensaje para otro día. El mismo espíritu que te lleva a creer te va a sostener. ¿Y cuándo te va a sostener? En aquellos días difíciles. ¿Como cuál? Como el Viernes Santo, que comenzó un jueves en la noche, después del Monte de los Olivos. Eso fue dificultades, cuesta arriba para Jesús. Y alguien diría, oye, qué sabroso el domingo, pero sin el viernes. Así lo dice el que cree o el que piensa que el evangelio es puro domingo de resurrección, sin viernes. Cuidado. Pero el Señor está contigo ahí. Y Él va contigo como poderoso gigante. Esa es la palabra que nosotros debemos siempre tener en nuestro corazón y en medio de nuestros ojos. Como lo dice Deuteronomio 6. Satanás sabe las consecuencias que hay en el hombre cuando se separa de Dios. Y Satanás sabe que son terribles. Por eso quiere meter al hombre ahí. Ahora preguntaría a alguien, ¿por qué Dios lo permite? Porque de ahí te va a levantar. Y el Señor va a usar aquel sufrimiento para darte la victoria desde ahí. Él lo va a hacer. Pero yo me rindo a Él. Y yo entiendo la palabra. Por eso es que las consecuencias de yo separarme de mi Señor van a ser terribles. Porque no podrás levantarte si no es Cristo quien te levanta. Así es. Es depender de Cristo. Dependencia de Cristo. José, vendido por los hermanos, esclavo, calumniado, preso. Pero cómo el Señor tomó todo ese sufrimiento y le dio la victoria, no solo a él, sino a la humanidad para alimentarlos. Job, como un hombre que pasa por tal situación en un día, como el Señor, para darle una enseñanza a todo su pueblo, le dio el doble. Daniel, nosotros tenemos que aprender de hombres de Dios. Daniel pasó por 4 reinados, 2 imperios, ahí, al lado del poder. No se corrompió, no negó a Dios, cumplió el propósito de Dios. Pablo ni hablemos, cuando no estaba preso lo andaban buscando, golpeado, apedreado, con hambre, bueno, eso ni hablemos, naufragio. Lo único que falta en la Biblia es que diga que un tigre persiguió a Pablo. Pero cómo Dios le bendijo a él y lo usó y lo seguirá usando para bendecirnos a nosotros.
En Hebreos 11 te muestra una galería de los hombres de la fe. No crea usted que esos hombres que menciona la palabra ahí estaban acostados o manejando una 4x4 full aire, que qué sabroso es. Pero ellos no andaban con un camello 4x4, un burro con las lunas polarizadas. Dice la Biblia que fueron apedreados, aserrados, muertos a espada para cumplir el plan de Dios. Pueblo de Dios que padeció. Eso es lo que te menciona la palabra. El mundo no era digno de ellos. Haga usted una evaluación. Que la Biblia diga que el mundo no era digno. Oye, si tu nombre estuviera escrito ahí. Gloria a Dios, pero estás oyendo la palabra. Y estaremos al lado de nuestro Señor en el trono. Ahí, con nuestro Padre, con su Espíritu. En el día a día, tu fe va a ser probada. Y hay dos cosas que pueden ocurrir. Cuando tú eres probado, hay dos cosas. O aprobado o desaprobado. ¿En cuál te anotas? Cuando tú vas a un examen definitivo, ¿qué puede ocurrir? En caraqueño, o pasaste o te rasparon. ¿Aprobado o desaprobado? Bueno, tu fe te prueba todos los días. Hay días que hemos perdido, pero no por la fe, por nosotros. Dios sabe cuál es tu límite. El apóstol Pablo lo escribe en 1 de Corintios capítulo 10, versículo 3. Versículo 13, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir, sino que nos dará también con la tentación la salida para que podáis soportar. Oye, qué poderosa esa palabra. Dios conoce cómo tú eres. Y tú dirás, pastor, ¿y aquel día que pequé? Podías resistirla. En tu diseño, en lo que Dios te conoce, podías. Hay días, mira, hay días que usted está en la rayita. Oye, soporta, resiste, que el diablo va a huir de ti. No, pero no te vayas a las primeras, ¿vale? La palabra de Dios hay que entenderla. Dios tiene cuidado de ti, pero tú tienes que hacer tu parte. Dice la palabra que el Señor dará la salida. ¿Sabe cómo? Enseñanza con ejemplo. Los hombres de Dios, comenzando por Jesús, enseñanza con ejemplo. La iglesia primitiva, ese es uno de los mayores ejemplos para la iglesia de hoy. Es calcar. ¿Sabe usted lo que es calcar? Se pone una hoja más clarita encima y se calca. Ese es el término ahí. Calcar el estilo de vida de Jesús. Y claro que nos queda grande, claro que nos queda grande. Bueno, Pablo dice, imíteme a mí, pues yo imito a Cristo. También te queda grande, pero sigamos ahí. Ahí vamos aprendiendo. Con la gracia y la misericordia de Dios, que se te equivoca y ahí te levanta el Señor. 7 veces cae el justo y la misma Dios lo va a levantar. De eso se trata. Eso es lo que también dice Juan. Pastor, metió al otro también ahora. Claro, los apóstoles de Jesús. ¿De quién vamos a hablar? Juan también lo dice. Juan lo dice en 1 de Juan 2:6, dice, porque el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Y diría alguien, ¿y cómo anduvo Cristo? Vamos a resumirlo rápido. Mire, Cristo anduvo manso y humilde.
anduvo amando, pacificando, bendiciendo, restaurando, sanando, dependiente siempre del Padre, perdonando. Ve estas características, perdonando. Y yo no me voy a detener en estas palabras, pero usted sabe cuánto abarca todo esto. Cristo anduvo dando, enseñando, obedeciendo. Tenemos que hacernos un test nosotros. Claro que en algunas vamos a salir bajos de nota, pero ¿cuál es la idea? Aquí hay que crecer, porque yo sigo a Cristo. Y así hicieron. Mire, hermano, ¿usted cree que Pedro, en el Sermón del Monte, cuando Jesús comenzó a poner el fundamento de lo que sería su iglesia, Pedro, yo no, vale, yo no estoy para esto, lo mío es pelear. Porque el que no pelea ya en el puerto es hombre muerto. ¿Tú crees que la habilidad de Pedro para cortar una oreja a un soldado fue qué? ¿Eso lo aprendió en dónde? Pero fue transformado. Igualmente Juan, porque Juan era convivir y ahí de Pedro juntos, al igual que Jacobo. Y Pablito no se llamaba Pablito, se llamaba Saulote. Y usted sabe que le roncaba. ¿Oyó? Pero fueron transformados por el poder de Dios. Jesús nos da un modelo para nosotros seguirle. Y ese modelo de Jesús debe ser mi meta a seguir. Pero ¿sabe qué hace la humanidad? Paga, hace diplomados, todo tipo de cursos en unas cuantas cosas banales y triviales que no le van a llevar a ningún lado. La humanidad prefiere hacer cola 4 días para ir al concierto de no sé quién en vez de congregarse 2 horas a la semana. Porque mucho tiempo me duermo. Ay, ya no te duermes. Claro que es sabroso ir a la playa, pero ¿cómo puede preferir a alguien un domingo en la mañana llevar sol como una teja antes de recibir una palabra que es de vida? No solo para mí, para mis hijos, para nuestra familia, para nuestro entorno. Pero es lo que la humanidad y pueblo de Dios hoy en día, ¿en qué cae? Metodologías, cosas raras, positivismo. No sirve, hermanos. Esto es palabra, esto es espíritu. Eso es lo que Jesús nos hablaba. Esto es su nombre, que Él es quien nos llamó, Jesucristo. En primera carta de Pedro, ese capítulo 2, nos muestra cuán injusta fue la humanidad con Cristo. Y nosotros nos quedamos cortos pensando cuán injustos fueron. ¿Saben por qué nos quedamos cortos? Porque a ti apenas un hermano X no te saludó, ya estás bravo. Oye, si te pasa algo parecido a Cristo, no, chico. Nosotros no tenemos idea de eso. El profeta Isaías, en el capítulo 53, lo escribe todos los padecimientos de Cristo. Tremendo. Jesús sabía por lo que iba a pasar. Mira, hermano, Jesús, calladito la boca. Eso de calladito te ves más bonito. No está en la Biblia, pero pareciera. Calladito. Nos cuesta. Y mucho más cuando alguien físicamente te agrede. O cuando alguien se metió con alguien que tú amas. A su madre. No puede ser. Me ofendieron. Ay, ¿qué vas a hacer? Vas a responder. Si tú eres un hijo de Dios. No, pero Dios me entiende.
No te entiende, ahí no. Porque eso no es para entender. Eso es desobediencia. Jesús cayó. Mire, Jesús no amenazó, lo dice Pedro. Lo que dijo el profeta Isaías en el capítulo 53, Jesús no se peleó con Judas, sino agarra a Judas y le suelta 4 manos. ¿No? Jesús le sanó la oreja al soldado, a quien lo llevaría. Usted sabe quizás que ese soldado pudo golpear a Jesús, pero Jesús antes que me golpee, ven para curarte. Ven. Imagínate el escenario. Jesús fue latigado, abofeteado. ¿Sabe lo ofensivo que es para que a un hombre le den una bofetada? A Jesús no fue una. Las latigadas eran 39 latigazos. Esa era la cultura. Jesús fue clavado porque había una muerte en la cultura judía para alguien que fuera perverso, y era colgarlo en la cruz, colgarlo, no clavarlo. La muerte de Jesús fue más cruel aún, porque lo clavaron. A él tenían que era colgarlo, pero aquella sociedad, yo iba a decir suciedad, aquella sociedad mundana, y usted diría, ay, qué malo, pero es que así nos comportamos nosotros, hermano, y yo tengo que decírselo, porque Dios me va a demandar. Edgar, predica el mensaje completo. Completo lo estoy predicando, Señor. Mire, Jesús fue clavado, Jesús fue humillado, y Él soportó obedientemente para llevar adelante su causa, porque ese era el propósito del Padre, del Hijo, de su Santo Espíritu, de la iglesia hoy. Así, eso hay que entenderlo, hermanos. Pidámosle al Espíritu Santo que nos revele lo que está escrito. Dios tiene el control. Nunca te olvides de eso. Dios está al control. Ahora, ten en cuenta esto. De este lado de acá no encontrarás justicia. No hay. De este lado de acá no hay justicia. La Biblia dice que no hay justo, ni siquiera uno. Pero llegará un día. Y alguien me dijera, pastor, y mientras tanto, ¿qué hacemos? Mientras tanto aprendemos. Mire, Filipenses 2:8, Pablo escribe de Jesús y dice, estando en su condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué nos enseña ese pasaje del capítulo 2 de Filipenses? De que Jesús, santo, sin cometer pecado, Él aprendió la obediencia, porque la obediencia se aprende. Tú le enseñas a tus hijos, y aún después ya de adultos, le seguimos enseñando. Mi mamá me enseña aún a mí. Mucho más la palabra nos debe enseñar. ¿Y por qué lo hacemos? Jesús, en el caso de Jesús, amor al Padre, amor a la humanidad. Ahí tenemos nosotros que aprender. Y cuando aprendemos de Cristo, nuestro yo va muriendo. Pastor, ¿y cuándo lo terminamos de matar? Hasta el último segundo que estés en la tierra. Antes no. El yo va muriendo, pero hay días que lo dejan levantar y pareciera que retrocedieras. No te permitas en lo que tú has avanzado retroceder. No es bueno eso. No te lo permitas. Nosotros en el día a día, que las fortalezas mentales, humanistas, caigan, que caiga lo carnal y que nuestra fe sea fuerte. Por Él, para Él, en Cristo. Esa es nuestra vida. Ser diferentes por y para Cristo. Esa es la enseñanza. Ser humildes. Aún después de humillarnos. ¿Cómo es eso, pastor? Mire, en el día a día,
La sociedad te humilla. De alguna forma. Cuando no te humilla el jefe allá, te humilla, no sé, alguien en la calle, te humilla un policía. A uno los humilla la mujer, o lo humilla el hombre, alguien. Pastor, a usted lo han humillado muchas veces. Ay, con ese tamaño. Sí. Pero ¿cuál es la clave? Humillarme a los pies de Cristo. Si me humillo a los pies de Cristo, lo demás es secundario. Pero ¿sabe qué es triste? Aquel que vive humillado al hombre, por las buenas o por las malas, y le cuesta humillarse a Cristo. Estamos cantando, levanta las manos y están así. La presencia de Dios está, y la persona... No en el teléfono que está la presencia. La presencia está ahí. Pero el teléfono te saca. ¿Y sabe por qué ocurre? Porque las tinieblas han preparado todo para que haya una resistencia de ti con lo de Dios. Sencillo. Jesús nos enseña. Él se humilló desde antes. Dispuesto. Él no fue menos por eso. Él es el Hijo de Dios. ¿Y quién eres tú? Un hijo de Dios. Tú eres la iglesia. No vas a ser menos. Ese es Jesús. Él era humilde. Él se despojó y nos dio ejemplo. Él fue diferente. ¿Sabe quién siguió los pasos de Jesús? Sí, los apóstoles. Pero hay uno que dijo, yo me voy a hacer de los padecimientos de Cristo para conocerle más. Pablo. Y mire lo que escribe en 1 Corintios 4. Todo tienes que leerlo, pero más nada te voy a leer 2 versículos, porque debo ir avanzando. 1 Corintios 4, 11 y 12 dice, hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados, no tenemos morada fija, no tenía casa. Y continúa. Nos fatigamos de trabajar con nuestras propias manos. Y alguien diría, ay, pero tienes que trabajar. Claro, pero él estaba fatigado de trabajar y trabajar. Él era un apóstol. Y continúa, nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Oye, cuando yo leo esto, y yo pienso en un apóstol hoy, ay Dios, bendice a esos apóstoles, mi Dios. Pero cuando leo esto, no somos dignos de estar delante del Señor. Tenemos que aprender. Y aprender y aprender. Aprender. Otro es Esteban. Esteban era un chamito, un chibolo. Lo habían puesto diácono, Dios lo había promovido. Luego predica, hay una expansión de la iglesia, es sacudida. Pablo está comenzando, Saulo, a echar broma, apareció en la escena, ya están matando a cristianos. Y Esteban, lleno del Espíritu Santo, es apedreado. Y su cara angelical. Él no respondió como respondiéramos nosotros hoy. Que me la hace, me la paga. Me metiste un pedradón, ahora voy por ti también. ¿No? Él, no le tomes en cuenta estos pecados. Y él sabía a dónde iba. En tus manos está mi espíritu, está mi vida, Señor. Esa tiene que ser nuestra seguridad. Nosotros estamos de paso por la tierra. Cumplamos el propósito de Dios. El apóstol Pedro dice ahí que por la herida de Cristo fuimos sanados. Cristo llevó toda injusticia, todo tipo
de enfermedad, toda adversidad, la llevó ahí, en la cruz. ¿Sabe para qué? Para que esa injusticia, porque uno diría, ay, qué injusto, fueron injustos conmigo. Si le cuento, pastor, si le cuento. El hermano aquel me gritó, qué injusticia. El jefe me mentó la madre, qué injusto. Bueno, Cristo llevó todas las injusticias para que la injusticia no sea tu excusa. Listo. No hay excusa válida, no la hay. Aunque pareciera que sí, no hay excusa válida. Porque Cristo las llevó todas. En Cristo vivimos la justicia de Dios. Sencillo. Y eso nos da la victoria. Es sufrir bien. Eso es lo que dice Pedro. Sufre bien. Y diría alguien, y si yo obedezco, la obediencia no te garantiza a ti que no vas a padecer. En la obediencia a Cristo tú eres salvo, pero vas a padecer. Segunda de Timoteo, capítulo 13, versículo 12. Pablo le dice a Timoteo, y quien quiera vivir piadosamente, todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerán persecución. Y diría alguien, ¿qué esperanza? Claro que tienes esperanza. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Los padecimientos serán secundarios. Hay un territorio de guerra espiritual contra el enemigo en el cual tú vas a vencer. Esto es sufrir y vencer para la gloria de su nombre. Dios es exaltado cuando tú sufres. Diría alguien, ay, sí, sí. Cuando sufrimos, Dios es exaltado. ¿Sí, pastor? Y conviertes ese sufrimiento para la gloria de Dios. Esa es la clave. Las situaciones que tenemos. Mire cuántos padres sufren por los hijos. Cuántos cónyuges sufren por la esposa o la esposa por el esposo. ¿Cuántos están aquí con una situación económica? Vamos a padecer. Pero seamos hijos. Sigamos a Cristo. De eso se trata. Cristo, sus heridas, sus clavos, sanaron tu alma y sanaron la mía. Ese es mi Señor. Mientras más padeces, más fe. Yo sé por qué te lo digo. Eso quiere el Señor. Tenemos que rendirnos al Señor. No sigamos resistiéndonos. El apóstol Pedro lo dice ahí en el versículo 25. Porque vosotros eran como ovejas descarriadas. Eso era yo. Pero ahora habéis vuelto al pastor, al obispo, a quien te ministra tu alma. Estábamos perdidos, hermanos. Mire, usted no está aquí por casualidad. Y aunque quizás ha fallado unas cuantas veces, era necesario hoy que oyeras lo que el Señor te quiere hablar. El Señor te dice, tienes pastor. Y no me refiero a mi persona. Tenemos un pastor. Jesús. Hay esperanza en Dios. Aún padeciendo hay esperanza. Hay una historia real que a mí me impactó. Y pienso mucho en eso
porque es el obrar de Dios. Ocurrió en la Unión Soviética hace más de 45 años. Un hombre llamado Dmitri. Dmitri era un cristiano de fe. Y él está compartiendo un estudio bíblico con su esposa y sus 2 hijos pequeños. Él no es que conociera mucho de la palabra, pero él está haciendo una reunión con su esposa y sus hijos. Y vinieron varios vecinos y él está contento, alegre, enseñando la palabra. Y llegó la policía. Allá era prohibido en ese tiempo la iglesia cristiana, la Biblia, todo tipo de enseñanza cristiana, el evangelio, no era permitido, era penado con cárcel y hasta con la muerte. Dmitri es llevado preso, es acusado de llevar una iglesia clandestina. Es llevado preso a 1000 kilómetros de distancia y al otro día está encerrado en una cárcel muy pequeñita. Sin embargo, Dmitri, en los barrotes de su cárcel todos los días alababa a nuestro Señor Jesucristo. Le cantaba a nuestro Señor y Dios. Los demás presos les molestaba. 1500 presos tenía esa cárcel y los que estaban cerca le lanzaban excremento. Los guardias trataron de intimidarlo, pero este hombre tenía una fe inquebrantable. Cuanto papel conseguía, él se había encontrado en algún momento un lápiz y él escribía textos y los pegaba en la pared porque era su única referencia ahí. Nosotros tenemos la palabra a veces en la casa en diferentes versiones y no la leemos. Él pegaba esos papeles en la pared. Y los guardias les molestaban los cánticos, les molestaba los papeles pegados en la pared, les molestaba ver que había un cristiano ahí. El director de la cárcel le dijo a los guardias, si ustedes logran de que él se quiebre a esa creencia, de que él rompa con eso, porque ya era noticia nacional, habían pasado los años y no habían podido quebrarle la fe. Y un día los guardias vienen a presionarlo y le dicen, renuncia a tu fe cristiana, no tiene sentido que sigas a Cristo, porque tu esposa y tus hijos los matamos, murieron, no están. Y se derrumbó Dmitri, se derrumbó. Fue terrible. Y él dijo, ¿qué tengo que firmar? Y los guardias dijeron, mañana te traemos el documento. Dirá que tu fe fue pagada. Que se te pagó para decir de que tenías esa fe. Esa noche, el Espíritu Santo despertó a su esposo y a sus hijos y a su hermano a clamar por Dmitri. Y el milagro, Dmitri los escuchó 1000 kilómetros de distancia y él escuchó a su esposa y a sus hijos. Al otro día vinieron los guardias con el documento y él dijo, no, yo no firmo, no voy a firmar. El director de la cárcel se enojó de tal manera que lo llevaron al patio a fusilarlo. Hermanos, esto es real. Lo llevan al patio a fusilarlo y cuando están listos, 1500 presos comienzan a cantar, a golpear con sus manos los barrotes. Lo que Dmitri había cantado por 17 años. Un coro gigantesco, alabando al Señor. Los guardias retrocedieron. El director de la cárcel retrocedió. Le preguntaron, ¿quién eres tú? Y él se incorporó y dijo, yo soy un hijo del Dios viviente, quien me ha sostenido desde ayer, quien me sostiene hoy, quien ha sostenido a mi familia, quien me levanta, quien me dará la victoria.
a los días, Dimitri fue liberado. El Evangelio es poder de Dios en sus hijos para derribar fortalezas y estructuras, para levantar al caído. Isaías 45:2 dice: yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré los portones de bronce y los cerrojos de hierro haré pedazos. ¿Habrá algo imposible para nuestro Señor? Él es nuestro Dios, a quien yo sigo a través de Jesucristo, y el Espíritu Santo está conmigo. Ahora la pregunta es: ¿de qué lado estás tú? ¿De los creyentes o de los incrédulos? ¿De qué lado estás? Porque el que sigue a Cristo tiene una relación de amor con Él, una relación verdadera, un compromiso de vida. Pero hay quien no le sigue. ¿Por qué? ¿Excusas? ¿No quieren? Incredulidad. Mira, hermanos, como una oveja vulnerable, vamos a padecer. Vamos a padecer. ¿Sabe usted que la oveja es el animal más vulnerable que hay? Que una oveja, cuando cae en la orilla del camino, si su pastor no viene y la levanta, la oveja muere. Él es el buen pastor. Él fue el que me levantó un día y me metió en el camino. Yo no me resistí más. Él te sana, Él te levanta y Él te mete nuevamente. Él dio su vida por ti. Juan capítulo 10, versículo 11, yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. Hermanos, y ahí testificamos cómo luces a Cristo, cómo lo luces. ¿Cuál es tu estilo de vida ahora? ¿Luces a Cristo? ¿Lo luces? ¿Eres imagen de Dios en la tierra? ¿Le agradas a Él? ¿Buscas agradarle a Él o a los hombres? Segunda de Corintios 3:18. Dice: por tanto, todos nosotros, teniendo a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. La imagen de mi Dios, ¿desde dónde se proyecta? Desde la palabra de Dios. Yo voy a la palabra con su Espíritu y viene a mí la vida de Cristo y yo la voy a proyectar a mi entorno. Eso es el plan de Dios. Hermanos, y ahí nosotros nos sometemos. Él es mi autoridad, su palabra. Yo le voy a agradar a Él. Pero yo tengo que irradiar a mi entorno de que yo soy hijo de Dios, de que yo sigo a Cristo. Eso es lo que Pedro le decía a la iglesia. No es fácil, claro que no es fácil, pero es lo que tenemos que hacer. Él nos va a ayudar. El Espíritu Santo te va a ayudar. Él te empodera, el Espíritu de Dios. Él te llamó. Para eso fuimos llamados.